Vamos a ver, dos cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, para mí la pregunta no es si entramos o no entramos en política. Para mí la pregunta es si verdaderamente aceptamos la misión que nos dejó encomendada Jesús y que es una definición de sus discípulos que aparece en Mateo 5, cuando él dice que los discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. La obligación de los discípulos de Jesús no es quedarse cómodamente en el salero, sino actuar como la única sal que hay en la tierra, no como una sal más dentro del supermercado de sales sociales, políticas, económicas, espirituales, sino ser la sal de la tierra. Y esa sal necesariamente tiene que recordar que la sal en la época de Jesús no era tanto un elemento de carácter gastronómico como un elemento de preservación. La sal de la tierra es la que impide que la tierra se pudra del todo, se corrompa del todo, acabe echándose a perder del todo. Y Jesús insiste en que efectivamente la sal de la tierra, que son sus discípulos, tienen que actuar así en la tierra. Y cuando no actúan así, cuando llegan a la conclusión de que están mejor dentro del salero, que son las cuatro paredes de la iglesia, que no piensen que eso les va a comprar la paz social, porque lo más seguro es que los que están enfrente considerarán que son simplemente unos hipócritas, los tirarán al suelo y los pisotearán. Y por cierto, tengo que decir que esa es la experiencia, por ejemplo, de España. Supongo que un poco más adelante tendremos posibilidad de detenernos en algunos puntos concretos, pero en España la política fue que efectivamente no vamos a hacer nada cuando van a por nuestras familias, cuando se introduce el matrimonio homosexual, cuando se empieza a enseñar la ideología de género dentro de las escuelas. No vamos a hacer absolutamente nada. Muchísimos pastores pensaron que eso les compraba la paz y la tranquilidad con los poderosos de este mundo, cuando además el gobierno de entonces, estoy hablando del año 2005, creó una fundación para dar dinero a las confesiones religiosas que no fueran la católica, es decir, judíos, evangélicos y musulmanes, pues se pusieron contentísimos porque además había dinero para recibir, cerraron los ojos ante el hecho de que el presidente de esa fundación era el homosexual más conocido de España, Pedro Cerolo, que era un político que llevaba desarrollando este tipo de actividad desde hacía muchos años y bueno, la consecuencia es que a la sal la están pisoteando en España durante los últimos años. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Y si colocamos la luz debajo del almud y si colocamos la sal dentro del salero, no cumplimos con nuestra misión y corremos graves riesgos. Ahora, permítanme que les dé un ejemplo de lo que esto significa, no ya desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los que están enfrente, de los adversarios. A inicios del año pasado, a inicios del año 2019, tuvo lugar en Bogotá, Colombia, una reunión de las organizaciones LGTBI o lobbies gays o como ustedes prefieran llamarlo, de toda Hispanoamérica. En este máximo concilio de las organizaciones gays de Hispanoamérica llegaron por unanimidad a 3 conclusiones. Ahora quisiera que reflexionen ustedes en estas 3 conclusiones. Primera conclusión, estamos hablando de inicios del 2019, es que la ideología de género y con ella la agenda globalista están paralizadas. En Hispanoamérica no hemos llegado a los objetivos que queríamos llegar, con la rapidez que queríamos llegar, a donde teníamos que haber llegado hace años, no hemos llegado, estamos frenados. Segunda conclusión por unanimidad, la culpa de que estemos frenados la tienen los evangélicos. Desde el principio nosotros pensamos que la instancia espiritual más importante era la Iglesia Católica. Eso no nos quitó el sueño, no nos preocupó, porque la Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica, una estructura piramidal, y aunque haya muchos católicos que son pro vida y que son pro familia, sin embargo, dentro de esa estructura jerárquica, cuando el que está en la cúspide de la pirámide toca el silbato, todo el mundo se pone en fila y aunque sea protestando, obedece. Y la Iglesia Católica va a pactar con nosotros.
La discusión será el precio, pero no que vaya a pactar con nosotros. Y de pronto han aparecido estos evangélicos. Es gente que no tiene una jerarquía, es gente que se ha lanzado a la calle, es gente que ha empezado a llamar a los políticos para que actúen, y la verdad es que nos ha detenido la agenda globalista y la ideología de género en Hispanoamérica. Tercera consecuencia, tercera conclusión a la que llegaron por unanimidad. Aquí de lo que se trata es de infiltrarlos y destruirlos, porque realmente son la única piedra que tenemos en el camino. Esto no es la apreciación de conspiranoicos, esto no es la apreciación de evangélicos enloquecidos, esta es la apreciación de los lobbies de ideología de género en Hispanoamérica. Una última anotación antes de pasar a la siguiente pregunta, y espero no ser tan dilatado en las siguientes respuestas. Vamos a ver, la forma en que enfocamos esto puede ser muy variada y tenemos que ser muy flexibles según el país en el que estemos y las circunstancias en las que estemos. La posibilidad de crear un partido es una posibilidad, pero existen otras posibilidades. Por ejemplo, forzar la política de alguno de los candidatos. Déjenme que explique esto. En estos momentos, el número de evangélicos que hay en Hispanoamérica, posiblemente con la excepción solo de Paraguay, es un porcentaje en cada país que es superior a la diferencia entre quién ganó y quién perdió las últimas elecciones presidenciales. Es decir, los evangélicos hubieran podido inclinar esa situación en una dirección o en otra dirección. A mi juicio, una forma sabia de actuar es efectivamente exponer que no estamos vinculados a un partido, que no somos gente de una ideología concreta. Efectivamente, como muy bien decía la persona que formuló la pregunta, no te puedes fiar a estas alturas ni de la izquierda ni de la derecha, porque ambas están en la agenda globalista en la mayoría de los casos, pero sí podemos decidir esas elecciones, en algunos países más que en otros. De manera que si lo que usted pretende es impulsar eso, ya sabe que hay un 8, un 12, un 15, un 30% de la población que no lo va a votar. Y por el contrario, si usted va a defender la libertad de conciencia, la vida, la familia, va a tener nuestro voto. Usted decide. Y creo que esa es otra de las posibles alternativas que existen en términos políticos. Yo personalmente no tengo nada en contra de que un creyente se dedique a la política, creo que hay ejemplos extraordinarios en ese sentido, y mientras sea algo que efectivamente ha sido impulsado por el Señor y bajo la dirección del Señor, creo que históricamente hay ejemplos extraordinarios, incluso a veces creyentes que estaban muy en minoría, que supieron ser sal y luz dentro de ese ambiente político. Pero creo que tenemos que recordar que al final nuestra fuerza está en el hecho de que no somos X diputados, X senadores, X congresistas, sino que hay una fuerza del pueblo que es lo que en última instancia obliga a los políticos a reflexionar.